Nada, vamos a empezar ya porque ya estamos fuera de hora. Buenas tardes a todos y a todas los aquí presentes y a todos y a todas los que están conectados online. Bienvenidos a esta charla sobre el lenguaje como medio de comunicación social, tú, yo, nosotros. Bienvenida también a Isabel, que ha estado fuera de órbita últimamente por su gripe, y ya la tenemos aquí en forma de nuevo. Me toca a mí presentar esta tarde a Isabel Pérez, persona muy conocida por todos, ¿no?, en esta casa y fuera de ella. Presentar a una amiga no es fácil, porque lo objetivo y lo subjetivo se pueden entremezclar y producir algún contraste. Pero bueno, intentaré que no sea este el caso. Isabel, como todos sabemos, nació en la isla de La Palma y desde muy joven se fue a Tenerife, donde hizo la carrera de magisterio y de geografía e historia. Estuvo ejerciendo un tiempo en esta isla y luego se trasladó a Gran Canaria, donde culminó su etapa docente como catedrática. El currículum de Isabel es amplísimo y sería muy extenso nombrarlo todo aquí esta tarde. Entonces, como queremos ser un poquito más dispuestos y concisos, voy a hacer una síntesis y diré: ha hecho muchísimos cursos sobre temas muy variados, desde comunicación y lenguaje, del que hablaremos hoy, esta tarde, hasta de historia, de arte, de seminarios de contenido religioso, catequesis, talleres de diversos tipos, y estuvo viajando a México durante 15 años para impartir allí cursos de la doctrina social de la Iglesia, temas de comunicación y de familia. En fin, Isabel es de esas personas que yo digo que saben de todo o de casi todo. Y es un gran placer tenerla como amiga. Y voy a decir ahora otra parte diferente. ¿Cómo percibo y siento yo a Isabel? Para mí Isabel es de esas mujeres adelantadas a su tiempo. Es una mujer inteligente que toma decisiones por sí misma desde muy joven, que pone límites, que tiene deseos propios, que no va a dejarse influir por las concepciones del pensamiento machista de su época, que tiene una mentalidad progresista que heredó de su familia y que hizo mella en ella, siendo reflejo en el desarrollo de toda su vida. Por tanto, Isabel analiza, cuestiona, discute, no asume culpas que no sean suyas, pero sí asume responsabilidades y avanza tanto en su vida personal como en la pública. Es una luchadora por el bien común y preocupada siempre por el saber y la cultura. En definitiva, una mujer libre porque ha peleado su libertad toda la vida. Parafraseando a Leticia Sabatés, periodista, a mí me gusta terminar con una frase que ella dice siempre: mujer tenía que ser. Isabel, cuando dice. Pues buenas tardes a todos, a todas, de aquí y de los distintos sitios donde están escuchándome. Como dicen en mi pueblo, con la voz tomada, porque todavía estoy medio peleándome con los virus, pero bueno, yo creo que esta tarde podremos entendernos. Un taller de comunicación, para hacerlo en el tiempo que tenemos esta tarde, es una presunción total, ¿no? Pero lo único que quiero que hagamos bien es abrir el apetito, abrir el deseo, iniciar el deseo, puesto que son cosas complementarias de otras muchas que trabajamos en la escuela y que ayudan a seguir camino, a entenderse, a complementarse, etcétera, etcétera. Son recursos útiles, ¿no? Entonces, vamos a empezar planteando, primero, que cada vez que tengan, tanto los de lejos como los de cerca,
los que están conectados como los presenciales, cada vez que ustedes quieran interrumpirme, hablar, teniendo en cuenta todos y todas el tiempo de que disponemos, o sea, con el respeto al tiempo, no esperen al debate final ni a las preguntas finales. En cualquier momento interrumpen, comentan o dicen. Estamos en un ejercicio de comunicación. Esperemos que sea además comunicación seria, responsable y bien hecha. En ese sentido, ya todos tienen claro cómo vamos a hacerlo. Yo voy a trabajar fundamentalmente con lo que ustedes trabajan. Yo solamente en este caso he traído el material, el guión, el recurso, pero realmente son ustedes los que lo tienen que hacer. Para los de lejos se proyectará en sus pantallas, para los que están presentes lo tienen además fotocopiado. Entonces, sin más, comencemos a trabajar. El primer documento que tienen es el caso de Alma de Agosto. Bien, el caso de Alma de Agosto se publicó, aquí dice que es de Eduardo Galeano, realmente no quiero engañarlo, Eduardo Galeano lo cita en el libro de los brazos, pero no es suyo, el texto salió en la prensa y se recogió en su momento, en los años 1983. El caso de Alma de Agosto es un recorte de prensa con un pequeño comentario del periodista. Si ustedes me ayudan, pues yo garganta. Si alguien lo lee en voz alta, me va a ayudar mucho. Vale. El abogado demostró el borde expediente del asesinato de 2 mujeres. El doble crimen había sido cuchillo, a fines de 1982, en un suburbio de Montevideo. La acusada, Alma de Agosto, había confesado. Llevaba presa casi un año. La habían violado y torturado y tras continuas palizas le habían arrancado varias confesiones, todas diferentes. Lo que más sorprendía eran los detalles. La acusada lo describía todo, ropa, gestos, colores, objetos, lugares, pero Alma de Agosto era ciega. Sus vecinos la conocían y la querían, pero la creían culpable. ¿Por qué?, preguntó el abogado. Porque lo dicen los diarios, pero los diarios mienten, dijo el abogado. Es que también lo dice la radio y la tele. Todos nos pueden estar mintiendo, se defendían los vecinos. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo claro de que ahora sí que necesito que agilicen para no perder mucho tiempo. ¿De qué es un ejemplo? De que la prensa muchas veces manda y la película. De cómo se puede manipular, cambiar. Sí. Bien. Sí. Se trata de un texto que podría salir en la prensa de cualquier día nuestro. Un texto que podría ser de ahora mismo. Y como una mujer ciega podía describir los colores, las formas, los detalles. Todo el mundo sabía que era ciega. Los vecinos la querían, dice, y sin embargo creían que era culpable. Esto es muy fuerte. ¿Cómo se puede manipular la conciencia de las personas? El problema no es que se manipule el lenguaje. El problema es cuando creemos que una mentira repetida acaba siendo verdad, porque la dicen todos. ¿Cómo voy a tener yo razón? Que soy la única que no la digo. Que hay un problema gravísimo en la comunicación que yo quería que planteáramos esta tarde de entrada. ¿Hasta dónde me fío del lenguaje? ¿Hasta dónde soy crítico o crítica? ¿Hasta dónde analizo o me lo trago? ¿Hasta dónde creo que los demás tienen la razón porque son muchos? ¿Hasta dónde creo que el lenguaje es un recurso útil o peligroso? Yo planteo preguntas para que ustedes les vayan dando vueltas. Alma de Agosto era ciega, pero todo el mundo la consideró culpable. Incluso sus vecinos que la conocían y la querían. Pero ¿cómo la manipulación del lenguaje, la creencia compartida, la utilización de la mentira como si fuera verdad, no solamente nos infunde esa creencia
simple vista, sino que se mete en nuestra misma conciencia, hasta el punto de llegar a creer lo que no había por dónde creer. O sea, la manipulación del lenguaje por repetición. Por repetición. Cuidado con esto. ¿Cuántas cosas hemos oído a lo largo de nuestra vida? Incluso en los años no de la dictadura solo, que también, sino de la democracia, que cambian el sentido de las cosas y nos lo creemos. El tema de educación de Irak, con el tema de los americanos diciendo que había nucleares, cómo lo entendieron de tal manera que se lo quería todo. Totalmente, es decir, fue una masacre y fue terrible, todavía hay consecuencias de todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo no lo creemos y cómo nos lo hacen creer? Lo queremos creer, entre comillas, porque es más cómodo creer que analizar. La actitud crítica tiene un precio, es un esfuerzo añadido, nos obliga a conocer, nos lleva a estudiar, a confrontar. Y he empezado planteando el tema del lenguaje, escrito o verbal, me da igual, porque es el más fácilmente manipulable, pero no es el único. Nos comunicamos de todas maneras, nos comunicamos, como veremos luego, con gestos, con palabras, nos comunicamos de todos los modos posibles, pero lo que más influye y más fácilmente se manipula es el lenguaje oral y escrito. Entonces ahí hay que poner la mirada del lince y tener cuidado si queremos mantener nuestra actitud crítica y por otra parte queremos que los que están a nuestro alrededor también lo mantengan, ¿sí? Hay un esquemita muy sencillo al lado. Para que haya comunicación se necesita que haya respuesta. Hace falta un emisor, un contenido, es decir, un mensaje, un canal de difusión, verbal, escrito, radiofónico, textual, una respuesta del receptor y, cuidado, un código y un contexto. Un código. Si no empleamos el código adecuado, si el otro con quien hablamos no conoce nuestro lenguaje, nuestro código del lenguaje, probablemente podemos estar hablando mucho rato y no entender nada. No hay comunicación. Muchas veces lo que se produce en nuestras vidas son lenguajes paralelos, entre otras cosas porque en un número elevadísimo de veces no estamos escuchando a la otra persona, sino estamos preparándonos para la respuesta. Con lo cual, como no podemos hacer dos cosas intensamente al mismo tiempo, pues nuestro cerebro se prepara para la respuesta, pero no estamos escuchando en profundidad. Todo eso con el lenguaje oral. Este gráfico, este cuadrito que tienen ahí, la proyección, eso es muy importante, porque cada vez que nos preguntemos si se ha producido la comunicación, nos vamos a encontrar con que algo de esto ha fallado. O se ha manipulado el contexto, o el emisor tiene unas intenciones intencionadas, unas intervenciones intencionadas o ignora el tema, o el canal de difusión no es el correcto, o el otro responde sin haber escuchado bien por parte del receptor, porque como veremos luego, esto se produce de tal manera, sucede esto así, que en un lenguaje de comunicación normal, entre lo que se comunica y lo que se recibe, se escapan muchísimas cosas, pero muchísimas, muchísimas. De manera que de aquello que decimos solo llega al receptor una parte muy limitada. Dado así como en cifra, la recoge la Universidad de Harvard, pero hay muchos por ahí publicados, de lo que pensamos que sería el 100%, transmitimos un 70%. Si somos claros, con buen lenguaje, ordenados, etcétera, etcétera, que a veces no lo somos. Pero en el caso de que lo hagamos muy bien, llegamos a transmitir un 70%. Pero el que lo recibe, ya solo recibe un 60, un 50, depende de la capacidad que tenga la otra persona para comprendernos.
Pero sobre eso interpretamos. Yo escucho e interpreto. No me lo creo tal como me viene, no lo asimilo tal como viene, no lo entiendo tal como viene, sino lo paso por mi filtro. Hasta el punto de que el lenguaje, perdón, al pasar por mi filtro, diríamos que lo interpreto en un 50%. He pasado del 70 al 60, 50, y mi respuesta, ya elaborada, con mucho llega a un 40%. O sea, el lenguaje ha perdido por el camino del 70 al 40. Si el diálogo está bien planteado y tiene condiciones que veremos luego, pues puede haber una buena comunicación, aún respetando esto. Si el lenguaje además está mal planteado, pueden ir rebajando del 70 a un 60, del 60 a un 50 a 40, etcétera, etcétera, con lo cual la comunicación que se establece puede ser muy pobre. Muy pobre. Pasa, por favor. Tenemos la gran habilidad en este mundo de hablar sin saber lo que decimos y sin decir absolutamente nada. Nunca salieron de una conferencia en que la gente dice que bien habló y si le preguntas si te para contarla, pero que bien lo hizo. Por Dios, que no hagan esto conmigo. Qué bien lo hizo. ¿Pero qué dijo? Ay, pues mira, la verdad es que no me acuerdo. No me enteré mucho, se puede decir algo. Porque una gran parte de nuestra comunicación la hacemos absolutamente vacía de contenido. Vamos a hacer un ejercicio que es muy bonito. Hay 4 columnas y esas 4 columnas, empezando por la primera, se pueden leer en el orden que nos dé la gana. Por ejemplo, empezamos la primera columna, compañeros, compatriotas. Y voy a leerla como a nosotros se nos ocurriría leerla, de izquierda a derecha. El obligatorio debate sobre nuestro destino como país exige que apreciemos las ventajas de las políticas de cambio que España demanda. Está bien, ¿no? Todo el mundo lo ha entendido. No nos queremos mostrar lo que quiere decir, pero entenderlo no se ha entendido. Pero es que eso se puede leer de otras maneras también. Voy a hacerlo alterando el orden. Compañeros, compatriotas, en la segunda columna me paso a la última. El contacto directo con la colectividad, subo a la primera, exige que apreciemos las ventajas de las condiciones económicas y sociales existentes. ¿Está bien, no? Pasa a lo siguiente. La urgencia de profundas reformas, o sea, urge la urgencia de profundas reformas, pero sobre todo, y me voy, siempre sigo el orden de segunda columna, tercera columna, lo único que altero es el primero, segundo, tercero de los niveles de las reformas. Pues leo, la urgencia de profundas reformas, pero sobre todo, el estudio reposado de los problemas presentes ayuda a que tomemos conciencia del modelo de desarrollo a seguir en la posmodernidad. He leído de la primera columna uno, de la segunda columna otro, de la tercera columna otro, de la cuarta columna otro, y no he guardado ningún orden. Y no ha pasado nada, ¿no? Tiene sentido, ¿no? El estudio, la urgencia de profundas reformas, pero sobre todo el estudio reposado de los problemas presentes, ofrece un ámbito fecundo para la visualización de los escenarios para afrontar los problemas del siglo XXI. He leído así, pero no ha pasado nada. Si esa conferencia o ese discurso termina con un eslogan brillante, emocionante, cuanto más sonoro y pegajoso y vacío, mejor, entonces el discurso habrá tenido éxito. ¿No han estudiado nunca, cuando, sobre todo en los discursos donde se aplaude, cuándo es el momento en que la gente aplaude? Es buenísimo, es un estudio genial. Entonces, miren, ¿en qué momento la gente aplaude? Siempre coincido o con una alteración de la voz, o con una palabra rimbombante y bonita, o con un momento emotivo. ¿Eh?
Una persona que habla sin ninguna muestra de emotividad, nadie le aplaude. Nadie le interrumpe para aplaudir. Pero como tú sepas hacerlo sonoro, pegajoso y vacío, que no obliga a pensar, yo no tengo interés en este momento en hacer una cosa política, pero cuando estaba preparando esto me recordó la última campaña electoral de algunos políticos españoles, en concreto Madrid. La campaña que hizo Ayuso en Madrid, y Ayuso en Madrid, no tenía ningún tipo de contenido. Se podía saltar así, pero la gente le aplaudía emocionadamente y sacó mayoría absoluta. Esto nos lleva a pensar muchas cosas. Es un mecanismo del lenguaje, es un recurso del lenguaje, no es... Los discursos políticos, sociales, económicos, etcétera, no son inocentes, ni religiosos. No deben ser inocentes, no son inocentes. Tienen una estrategia. Y si esa estrategia se cumple bien, pues da sus resultados. Entonces, la gente, por otra parte, la otra cara de la moneda es una gran parte de la población prefiere que no le hablen de cosas serias. Yo recuerdo dando clases, contando a los alumnos en clases de geografía problemas del tercer mundo, y alguna vez los chicos decían, ay, señor, no tenemos más problemas, ya no nos hablan más de cosas tristes. Es un rechazo natural a los problemas. Que además en esta sociedad neoliberal, superficial e impactante, pues cada cual tenemos más hábitos de evadir problemas. Y nos gusta que nos lo digan, pero bonito. Si no puedes decir bonito, pues mejor. Entonces, para eso sirve el lenguaje. El vacío del lenguaje que acabamos de ver me parece a mí bastante interesante. Se puede decir mucho sin decir nada. Se puede estar hablando horas sin decir nada. En ese sentido, bueno, yo aquí les puedo dejar, yo tengo una colección de páginas de estas, sacadas de aquí y de allá. Este estudio en concreto, que les estoy citando hoy, es un material publicado por un sociólogo argentino que lo hizo hace unos años ya, pero que vamos, que tiene una gran actualidad. Ustedes me parece que tienen además el autor y todo por eso. Sí, siempre que tengo autor, sí, ese. Estará arriba al final del principio de la línea y estará por ahí seguro. Porque yo cuando el autor lo conozco y está bien documentado, pues el mérito es suyo, no es mío, de verdad. Pasen al texto del concepto y del utilitarismo. Os llevo el galope, pero quiero que podamos verlo casi todos. De todos modos, eso no quiere decir que nos interrumpan, que nos hablen, que nos piden. ¿Alguien que lo lea o tú? ¿No lo tienen? Sí, lo tienen. Porfa, sí. Un huésped, al reservar por teléfono una habitación, Despacito, léelo para que todo el mundo te vaya siguiendo, por favor. un huésped, al reservar por teléfono una habitación, pidió también una cochera para un autobús y un chico. Reserva, anota el pedido y en la observación del formulario correspondiente indica que se trata de un autobús. En la recepción, al recibir el formulario, el recepcionista comunica al ballet parking que reserve una cochera amplia para la habitación 237. El ballet parking, al conocer la necesidad de la habitación 237, reserva la cochera más distante para gestionar un auto ancho. Cuando llega el cliente, se dirige al consejero, que recibe la reclamación del huésped. Al estacionar mi vehículo, me encontré con que la mitad de mi auto sobresalía del espacio asignado. Pero no me han dado lo que pedí, claro. Claro que no me dieron lo que pedí. Yo pedí una cochera para autos tipo limusina, y eso quiere decir una cochera larga, y me han dado una cochera ancha para una camioneta 4x4. Bueno, ¿dónde sucedió el error? ¿Qué pasó aquí? Porque lo cierto es que las reservas no se le hicieron como él la pidió. Y sin embargo, todos los elementos que intervienen en la reserva lo anotan
pasan el recado, se portan muy bien, muy diligentemente. ¿Qué pasó por el camino? ¿Qué se perdió por el camino? No, perdona, no opinión, sino ¿qué se ha perdido por el camino? ¿Dónde está la clave del error? Probablemente porque no escuchó, esa sería la explicación. El error estaría en el gerente, ¿no? Yo lo pregunto. O no sabía que la limusina era grande, larga. Y este fue, yo creo, Que tú piensas que no sabía lo que era una limusina. Es raro que un norteamericano no sepa lo que es una bueno, limusina. si sabe que es, pues, no da lugar a esto, digo yo. Más cosas, más. Posiblemente se transmitió mal el mensaje. Entonces yo pedido para una limusina que se entiende que ya es larga. ¿En qué punto, perdón, en qué punto del texto aparece eso que tú estás diciendo? ¿En qué punto? En el concepto que pidió, al hotel le pidió un auto tipo limusina, no sé, un huésped. Pero lo que le hicieron la reserva de un auto grande, que no es lo mismo. ¿Qué es lo que se perdió por el camino? La palabra limusina. No se perdió más que eso. Pero con la palabra limusina te lo cambiáis todo. He dicho que me reserve un parking para una limusina. Y para el humor no pensar, a lo mejor la persona que atendió no sabía lo que era una limusina. Difícil en Estados Unidos, pero bueno, porque la historia es norteamericana. Pero vamos, y por lo del vale parking, pues también, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué se perdió por el camino? Una sola palabra. Y eso lo alteró todo. En nuestras conversaciones, en nuestras explicaciones, en nuestras recepciones de mensajes. ¿Qué puede ocurrir si cambiamos el sentido de una palabra? La ignoramos. ¿Por qué? Algo que ha dicho por ahí la compañera. ¿Por qué se perdió la palabra? Alguien no escuchó bien. Alguien no tomó nota bien. Alguien no entendió bien. Y sobre todo algo que es fundamental en el lenguaje, que yo digo, alguien no hizo preguntas. Alguien no hizo preguntas. Por eso es tan importante cuando hay una conversación interesante que vayamos resumiendo, preguntando, oye, ¿lo que me estás diciendo significa esto? ¿Lo que tú me quieres decir va por este camino? Comprobemos, porque si no por el camino podemos perder la limusina. Y si perdemos la limusina, hacemos un cambio en la reserva y el cliente no se va a quedar contento. El lenguaje es de lo más dañino, porque por una simple palabra se cambió todo. Y probablemente el hotel recibió quejas de un cliente bueno, que nada menos que venía con su limusina, y recibió las quejas de un buen cliente porque alguien no escuchó. Porque alguien perdió, no le dio importancia a todas y cada una de las palabras que contenía el mensaje. Yo no sé si aquí se dice, me imagino que sí, porque yo recuerdo que yo iba a decir en La Palma, mi niña, no cojas el rábano por la hoja. Claro, cogemos el rábano por la hoja y no entramos en la profundidad del lenguaje. Y la comunicación no se produce. O se produce mal, como en este caso. La comunicación se produce siempre. Es imposible no comunicar. Yo ahora mismo estoy comunicando con mi mano, con mi boca, con mi gesto, con mis ojos, con mi voz. Estoy comunicando con todo mi cuerpo. Y ustedes lo perciben así. Pero se perdió la limusina. La fragilidad del lenguaje. La importancia de la escucha profunda. Y repito, la importancia de hacer preguntas. Y lo que me has dicho es esto. Lo que me has querido decir es esto o te he entendido mal. Eso es sencillo. No nos parece una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque se repite el esquema de antes. Cuando aparentemente escuchamos, lo que estamos muchas veces es preparando la respuesta. Y no hacemos escucha profunda, seria, responsable, consciente y todas esas cosas. Pasamos a otro pasaje.
otro material. Pasamos a yo tengo un reloj frente y me encanta tenerlo porque eso me permite saber cómo voy. ¿A qué actividad se refiere el texto? Ese texto vamos a hacer. Si alguien lo lee por ahí en voz alta, se lo agradecería mucho. Eso forma parte consustancial del camino. ¿Bien? Y la pregunta que está en pie es, ¿a qué actividad se refiere el texto? Si alguien ya conoce el texto, tenga la impresión de no decirlo, y si no, pues vamos a debatirlo aquí. ¿A qué se referirá este contenido? No tiene título, no lo sabemos, pero habla de cosas muy concretas. Y empieza diciendo que el procedimiento es sencillo, que hay que distribuir las piezas en distintos grupos, y aunque incluso según el trabajo que vayamos a realizar, pues bajo con un solo montón. Si tenemos instalaciones adecuadas, pues resulta fácil. Si no las tenemos, puede ser más complicado. Y sigue diciendo que cuando no sabemos hacer es más laborioso, pero poco a poco lo vamos aprendiendo y no pasa nada, nos resulta sencillo. Y finalmente termina diciendo que volvemos a utilizar, volvemos a hacer uso de esas cosas y no nos queda más remedio que reiniciar el proceso de nuevo. ¿A qué se puede referir un texto como este? Primero, antes de que me digan eso, ¿qué es lo que le falta al texto? El elemento en sí. ¿Cómo lo titularían ustedes? ¿Qué le falta al texto? ¿Para qué es el título de un asunto? Para orientarnos en lo que de qué va, ¿no? ¿Y aquí qué es lo que falta? No nos orienta a lo que va. Falta el título. Pero está completito, bien escrito, ordenadito, una maravilla. ¿Pero qué le falta? No, el tema está muy clarito. Esto, después tal, ¿verdad? El tema está clarito. ¿Perdón? A lo que se refiere, para eso. El título a lo que se refiere, claro, si te dice a lo que te refiere, si te dijera a lo que te refiere, ya no te había puesto este documento, ¿eh? Si aquí dijera a lo que se refiere, este ya no lo habría puesto otro. ¿Qué es lo que he hecho? Quitar el título. Y además, fíjense, de Bradford y Johnson, que son unos extraordinarios expertos en comunicación. Fíjense que el texto además es un texto ya bastante antiguo, de los años 90, y ellos han seguido, los dos han seguido publicando cosas muy interesantes posteriormente. Pues, falta algo muy importante que define nuestra comunicación y la hace correcta o la hace disparata. ¿Nunca les ha pasado estar hablando con una persona y de vez en cuando interrumpir y decir, pero ¿de qué me estás hablando? Pero llevo un rato hablando. Y de pronto tú dices que ha ido al banco y dices, y le preguntas a la persona, ¿de qué me estás hablando? No me aclaras, no me entero. ¿Qué es lo que ha pasado ahí para que ustedes tengan que hacer esa pregunta? No oigo nada, porque hablo muy bajito. Un error en la comunicación. Sí, se interrumpe la comunicación y le preguntamos al otro de qué nos está hablando para poder reanudarla. En efecto. Primero, ¿qué le falta a este texto? Ya lo han dicho antes. ¿Qué le falta? Decir de qué trata, el título, ¿no? Si esto dijera aquí la panadería, léalo pensando que es la panadería. Las piezas de pan, las piezas de bollito, las piezas de no sé qué. Si tienes el horno en tu casa es muy sencillo, si tienes que salir se vuelve más complicado, ¿no? No sé. No, si no se oye, está diciendo Javier, pero pégate el micro ¿Más? también, lo que lo puso. No, y el otro también. El otro también. Lo puso. Sí, a ver.
A ver ahora. Ya, pues sí, dígamelo porque yo aquí me despisto y ustedes son los que llevan ese control. Bien, imagínense que yo puedo decir, pues esta tarea es la de limpiar la casa. Puede servir también, ¿no? ¿Perdón? No, y no es posible. Es difícil, dice uno de los párrafos finales, es difícil prever en el futuro inmediato el cese definitivo de este trabajo. O sea, que esto va a ser para siempre, más o menos, de una forma o de otra. O sea, aunque nunca se puede afirmar algo así, porque hay otras cosas que también han cambiado, ¿no? ¿A qué se refiere el texto concreto? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué está describiendo en una palabra? Un proceso de producción. Un proceso de, Producción. por ejemplo, un proceso de producción. ¿Qué más puede ser? Sin título, cualquier actividad. ¿Perdón? Sin título, cualquier actividad. Puedes pensar, por ejemplo, en lavar la ropa. Hombre, te vamos a dar la corona. Hoy te tocó. Es el lavado de la ropa. Es la acción de lavar la ropa. Claro, entonces ahora vamos a ponerle el título. La actividad de lavar la ropa en la familia. El procedimiento en realidad es muy sencillo. En primer lugar, se distribuyen las piezas blancas, las de color, ¿no? Hay que distribuirlas. Y pegarte el chico. El chico es que bueno, a ver si lo conseguimos. A ver. Y ahora pensando que el título que tiene aquí arriba, en lugar de esta actividad es la operación de lavar la ropa en la familia. Por ejemplo. Además, es realmente a lo que se refiere Johnson y obra por. Y el procedimiento es sencillo. Se distribuyen las piezas, claro, que hay que distribuirlas según colores, la que destille, la que no destille, la que es punto, la que es gasa, la que es seda. Eso lo sabemos todo. Si no tenemos en casa donde lavar y hay que salir a la lavandería, pues la cosa se complica. Si no es una cosa sencilla, fácil, ¿no? Al principio no sabemos cómo se hace. De chicos nos enseñaron a hacerlo, nos dijeron dónde estaban los botones de la lavadora, y nos enseñaron a distribuir nuestra ropa por colores, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que ya esto hay que estudiarlo. Ya se hace mecánicamente, que es una faceta más de la vida cotidiana. Es difícil pensar en un futuro inmediato que esto desaparezca. Siempre tendremos que lavar, siempre tendremos que limpiar, siempre se ensuciará nuestra ropa. Bueno, dice, pero sin embargo, y el autor piensa, a lo mejor un día tenemos ropa de lavar y tirar, de usar y tirar. A lo mejor esto cambia. Una vez completado el proceso, de nuevo debe ordenarse el material en diferentes grupos. Bueno, eso tenemos un armarito en casa, unos cajones, para que no se mezcle, para que no se arrugue, para que no se ensucie. Y cada pieza se tiene que colocar en su lugar adecuado. Y no se le ocurre poner los manteles con la ropa interior. No, cada cosa tiene su lugar adecuado. Finalmente, las utilizaremos de nuevo, está claro. Y tendrá que repetirse todo un ciclo. ¿Qué es lo que le ha faltado al texto? Miren si puedes ponerlo del gráfico de antes, del diagrama anterior. ¿Podrías retroceder? El siguiente texto, ¿no? No, ¿sigue? El anterior. ¿Sigue? La pareja hablando, ¿será? La pareja hablando, sí. Esa. Que son los elementos de la comunicación. ¿Qué es lo que le ha faltado básicamente a Teresa? Contexto. Evidentemente, contexto. El contexto es fundamental. Nunca les ha pasado iniciar una conversación con alguien fuera de contexto. Y el contexto no solo es el contenido, es el momento. Es la circunstancia afectiva en que nos encontremos. Una actividad de comunicación fuera de contexto puede ser que en lugar de acercar, aleje. Incómodo. Es muy incómoda, como ha sido incómodo
para ustedes adivinar, o para todos nosotros, adivinar a qué se refería. ¿Le falta el título o no tiene contexto? Cuidado con la falta de contexto. Yo creo que una de las cosas que habría que pensar siempre para que la comunicación fuera buena es que se realizara en el momento oportuno. En el momento oportuno. Si ese momento es de duelo, tu beso, tu abrazo será lo mejor del mundo. Si ese momento es de alegría, si ese momento es de tristeza, pero si estamos irritados y enfadados, esperemos el momento. ¿Cuántos malos ratos? ¿Cuántas decisiones inadecuadas? ¿Cuántas comunicaciones frustradas que van creando barreras con la otra persona? Se evitarían si estuviéramos haciéndolo en su contexto. Todos los momentos no son para todos. Y a veces iniciamos conversaciones sin título, como la que yo he dado del proceso de lavado. Y cuando nos damos cuenta le decimos a la otra persona, ¿pero de qué me estás hablando? Y ya me perdí. ¿Se te fue el contexto? No hay comunicación fuera de contexto. No hay comunicación buena. Puede haber una comunicación muy irritable, una comunicación que crea odio, una comunicación espantosa, porque la hemos sacado del contexto. Y el contexto tiene mucho que ver también con el lenguaje que usamos. Todo el mundo no nos entiende igual. No hablamos igual para todas las personas, ni por sus hábitos, ni por sus niveles culturales, ni por sus contextos familiares, ¿no? Entonces, el contexto, esto tiene más tela marinera de lo que parece. El contexto. Estos son elementos básicos de la comunicación. Cada una de estas llevaría un taller. Que sería además divertidísimo, pero haríamos con mucho material y muy bien. Pero bueno, ya saben a qué actividad se refiere el texto. Hay no sé si el gráfico está puesto, sí, es cómo nos comunicamos. Y aquí viene la gran sorpresa. Con palabras, un 7%. Con lenguaje corporal, un 55, un 60%. O sea, yo estoy diciendo más con mis manos, con mis gestos que conmigo, con mi palabra. Y si yo estuviera así, quietecita, hablándoles a ustedes, que eso sería imposible en mí, claro. Por eso soy una navegadora, muy manotera. Pero si yo en este momento me recluyera y mi lenguaje solamente fuera verbal, pero es que no lo puedo hacer porque ya he dicho que me quedo quietita y estoy moviendo la cabeza para allí, que no se puede hacer. Porque todos nosotros somos expresión. Nos expresamos con todo el cuerpo, absolutamente con todo el cuerpo. No todos ponemos, bueno, hay lenguaje. Hay estudios muy interesantes sobre el lenguaje corporal. No significa lo mismo que yo puse la pierna que ponga los pies para atrás. Hay personas que hablan con los pies hacia atrás, debajo de la silla. ¿Por qué? O personas que se adelantan cuando hablan. O personas que se cruzan de brazos. ¿Y esto por qué sucede? Solo son hábitos, son formas de comunicar. Unas hacen una función y otras hacen otra. Pero es muy importante tener las premisas e ir aprendiéndolas cada vez más. Hablo de cosas muy sencillas que ustedes ya saben. Pero se han dado cuenta de que yo hablo de palabra y hablo de voz. Anda, ¿y no es lo mismo? ¿Por cómo se emite la voz y no con palabras? ¡Ay, mi niño, qué lindo es! Mira tú, mira qué lindo es. Le he dicho lo mismo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No es lo mismo. Y empleado las mismas palabras. Ahí entra el papel de la voz. Hay personas que por su forma de ser, por su forma de comunicarse, por sus hábitos personales, etcétera, etcétera, puede estar diciendo las cosas más maravillosas de la vida que crispa a todo el que escucha. Incluso no solamente cuenta la modulación de la voz. Cuando hablamos de cosas muy cercanas y muy próximas,
utilizamos un lenguaje más intimista. Es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de cosas más generales, utilizamos un lenguaje más frío, más respetuoso, menos cariñoso. Pero incluso las personas que tienen hábito de hablar fuerte y crispado reciben del otro una respuesta que yo diría que no se merecen, pero que la provocan. No se la merecen porque tienen buena voluntad, pero oye, hay que controlar mucho la voz. En un 38%, casi un 40% influye el tono de voz, el volumen. Lo que decimos no solo es importante, es cómo lo decimos. Y fíjense que no hablo solamente del lenguaje, del timbre de voz, del tono de voz, de las inflexiones que hacemos. Ustedes no han visto nunca una conferencia totalmente plana, donde el conferenciante dice maravillas, pero él forma de aguantar. Claro. Es necesario hacer inflexiones de voz. Porque con esas inflexiones de voz lo que hacemos es comunicarnos. Y yo no hablo igual cuando estoy fríamente comunicando una cosa que acabo de leer en la prensa y que no me he inmutado, que cuando estoy dirigiéndome a una persona con todo el amor del mundo. Por eso existe un lenguaje íntimo, un lenguaje frío, un lenguaje oficial. O sea, 20.000 formas de lenguaje, pero no solo son las palabras, es el cómo se hace, no el qué, el cómo se hace. Cuidado con la voz. Que hay gente que tiene hábitos ya adquiridos y cree que su forma de hablar, como es la suya, tiene que ser entendida. Y hasta se mosquea cuando no se entiende. Pero es que el que recibe, volvemos al gráfico de antes, no, el que recibe, está recibiendo de una determinada manera. Contenido, contexto, tipo de voz, lenguaje corporal, y todo está influyendo en el receptor. Todo influye. De tal manera influye que la respuesta queda modificada por esa influencia. Mira, me encanta lo que me dices, pero por Dios, mira a ver si baja el timbre, porque me estás crispando los nervios. Y a veces no lo decimos, casi nunca lo decimos, pero vaya que sí lo sentimos. Vaya que sí lo sentimos. Entonces, el contexto y el cómo nos comunicamos, la importancia del lenguaje corporal. ¿Ustedes no han visto que todos los políticos hablan así? Porque dan órdenes. Están acostumbrados a que se les obedezca y casi todos se van con el dedo para adelante. Y esto es una cosa que es negativa en el lenguaje. A los profesores recuerdo que les decía, cuidado con el dedo. Porque el dedo crea una distancia que impide aprender, dificulta el aprendizaje. Y seguramente muchos de ustedes que han sido profesionales de la enseñanza saben que lo de decir, ¿por qué tú? Está un poco mal visto, y mal recibido, ¿no? Y que habrá momentos en la vida de la colectividad, de alumnos y demás, en que uno precisamente porque no es capaz de controlar su voz, no su lenguaje, ojo, no sus palabras, sino su voz, tiene que decir a un alumno, mira, si te parece lo hablamos mañana, porque si no ahora yo te haría daño y tú me harías daño. Entonces no estamos en condiciones de hablar, ni tú ni yo. No pasa nada, pero eso hay que hacerlo con las parejas, hay que hacerlo con los hijos, hay que hacerlo en el ambiente normal de la vida, con los amigos, con todo, porque la voz influye en un 38%, que es casi un 40%, más de la tercera parte de la influencia en la comunicación la tiene la voz. Y estamos acabando con una pregunta clave. ¿Debatimos o dialogamos? ¿Discutimos? ¿Agredimos? ¿Nos imponemos? ¿Nos insultamos? ¿Nos enfadamos? ¿Desconfiamos? Cuando hablamos con desconfianza, normalmente nos comunicamos mal. Si yo no confío en la palabra y el gesto del otro, ya estoy poniendo una barrera que me impide comunicarme seriamente. Muchas veces esto no es una situación momentánea, sino que todos vamos con nuestra mochila de prejuicios y de preconceptos.
Entonces, cuando llegamos a la otra persona, no estamos limpios. Vamos con nuestra maleta puestas, donde ya tenemos una imagen formada de la otra persona y una prevención tomada acerca de lo que nos pueda decir o nos pueda contestar y todo eso. ¿Debatimos o dialogamos? Vamos a entrar en un clima de diálogo, decimos, y Dios mío, me sale bien. ¿Experiencias? ¿Quieren poner al común algo? Oye, también quiero aprender. Y sus experiencias son muy importantes. Hay un matiz que conviene en estos momentos a lo mejor subrayar. Cuando hablamos de debatir y de dialogar, ambos ejercicios son interesantes y útiles. Debatir es muy interesante, porque cuando debatimos ampliamos el campo de nuestro conocimiento sobre el asunto y todas las personas que están allí tienen la opción de también ampliarlo. O sea, un debate tiene que ser hacia adelante, para progresar el conocimiento, para progresar la toma de conciencia, lo que sea. Cuando dialogamos, entra un ingrediente afectivo. Hay un matiz. En el diálogo hay una comunicación más profunda. Cuando yo dialogo o alguien dialoga conmigo, no voy solo a aprender cosas nuevas, ni a aportar nuevas ideas. Voy a encontrarme con alguien. La persona es diálogo porque quiere encontrarse con alguien, porque necesita encontrarse con alguien. ¿Qué pasa? Porque muchas veces nuestro diálogo se convierte en debate o en discusión. El ingrediente afectivo no entra. De ahí la importancia de la escucha. De ahí la importancia de la escucha, porque sin una escucha profunda no puede haber diálogo. Puede haber un monólogo o un lenguaje paralelo, donde mientras tú estás hablando yo preparo mi respuesta. Pero mi respuesta, si ya tenemos en cuenta lo que decía antes, de lo que se comunica y lo que se llega y lo que llega al otro y demás, pues imagínense y además no le presta atención. Lo que llega al otro se disminuye mucho. La respuesta del otro se complica un montón. Y el diálogo solo es posible, aunque todo esto, yo he hecho un aperitivo. Todo esto en un curso de comunicación se trabaja además con estrategias, con técnicas y con reflexiones largas. Yo he procurado un punteíto, nada más, de pequeños detalles. Y en este caso digo, para que haya diálogo, pasen la hoja, pasen. Para que haya diálogo tiene que haber empatía. Y empatía, dicho pronto y rápido, es ponerse en el lugar del otro. ¿Por qué me dice esto? ¿En dónde se ha situado? ¿Qué historia es la suya? ¿Qué puede ocurrirle para que llegue a estas conclusiones? Son preguntas que no siempre tienen respuesta, pero que no viene mal hacérselas en un diálogo abierto. Realmente en el diálogo yo quiero terminar el encuentro sintiéndome más cerca de la otra persona y que la otra persona se sienta más cerca de mí. No solo que mejore conocimientos como en el debate. En el diálogo tiene que haber un acercamiento, si no, no ha habido diálogo. Hemos hablado, pero no hemos dialogado. La situación dialógica necesariamente implica que hay dos. No es un discurso monopersonal. No es un discurso de una sola persona. En el diálogo siempre hace falta por lo menos, con todas las características de antes, canal, mensaje, contextualización, todo lo que estuvimos viendo antes, que se vuelve a repetir en todas las facetas de la comunicación. Esa frase de Gandhi que les puse dice mucho. Si la tienen delante, la leen ahí, léela tú, Cristina Morales. Las 3/4 partes de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y entendieran su punto de vista. Ponerse en el lugar del otro. Pero fíjense que además Gandhi, con ese puntito agresivo que tiene en la conversación, no dice
las 3/4 partes de las miserias y malos entendidos se resolvería. Habla de en los zapatos de sus adversarios, porque en lo que los amigos ya no tenemos ninguna vez. Pero Gandhi dice más. Oye, póngase usted en los zapatos de su adversario, del que no piensa exactamente igual que usted, y trate de entender su punto de vista. O sea, muchas Hay un veces, problema, perdón, que digo yo, perdona que te interrumpa, no, perfecto. uno de los mayores obstáculos de la comunicación, no, sí, como yo tengo una buena voz, No, pero no soy la uno de los mayores obstáculos en la comunicación es la falta de escucha, como hemos dicho, como se ha oído ya repetidamente, ¿no? Y ponerse en el lugar del otro y saber qué es lo que realmente, hacer un esfuerzo por saber qué es lo que realmente nos quiere decir la otra persona. Y para eso también hace falta una cierta dosis de humildad, ¿sabes? Porque las personas a veces, pues, lo que tú has comentado, y ya también me han comentado más personas aquí, pues estamos pensando en la respuesta que vamos a dar, a ver si con esa respuesta a veces quedamos por encima del otro. Y entonces yo pienso que esa frase de Mahatma Gandhi, que era un hombre tan humilde, aquel hombre tan pequeñito que fue capaz de hacer lo que hizo, tenía una gran dosis de humildad. Y es muy interesante en la comunicación la humildad. Pero quería aportar eso. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En el caso de ponerse en el lugar del otro, a veces resulta muy complicado porque hay otros y otros. Yo reconozco que no todos nosotros son igual de ponerte en sus zapatos. Hay gente que lleva, no sé, un zapato 50 y otro que a lo mejor lleva un 25. Cuidado, que la horma del zapato cambia mucho. Entonces, ponerse en el lugar del otro. Pero ponerse en el lugar del otro, ojo, en comunicación por lo menos, no es darle la razón. Ponerme en el lugar del otro no es darle la razón. Es en todo caso poder entender de dónde viene lo que me dice. Poder entender en qué punto está situado. Comprenderlo a lo mejor para decirle que no estoy de acuerdo. Con toda la profundidad que esto lleva en la comunicación humana. A lo mejor tengo que decir, mira, no, lo que estás diciendo, no. Y por otra parte, ponerme en el lugar del otro también significa un respeto por mí misma. De manera que tampoco puedo aguantarle al otro todo lo que me echo encima. Cuidado con los complejos de felpudo, que a veces vamos por la vida con pequeños complejos de felpudo, donde todo el mundo pasa y se seca los pies, ¿no? Entonces, con un cuidado, con una madurez importante, con una serenidad grande, pero ponerse en el lugar del que, ¿por qué mirar? ¿Qué intenciones habrá detrás de esto? ¿Qué sufrimientos habrá tenido esta persona para llegar aquí? ¿Cómo es su situación en este momento? ¿Cuáles pueden ser sus complejos? O sea, yo me pongo en un enorme número de posibilidades, no actúo críticamente en el sentido de criticársela o no entendérsela, pero sí me pongo en su lugar para comprender por qué hace lo que hace, aunque a mí no me guste. Lo importante no es que darle la razón, lo importante es que yo pueda entender a las personas con las que convivo, con las que no convivo, pero con las relaciones. Y pueda transmitir de forma honesta aquello que siento, aquello que siento, y hacerlo de tal manera que la otra persona no se vea agredida, no se vea insultada, no se vea cuestionada, pero sí tenga nuevos elementos para la reflexión. Todo diálogo debe hacer progresar. Y progresar en el encuentro y avanzar en el conocimiento. Si no es que algo ha fallado. Una gente más me gusta mucho personas. Te quería hacer una pregunta. ¿No crees que los silencios también son un recurso en la comunicación? Absolutamente.
Es un silencio muy importante. Hay silencios que matan, pero hay silencios que liberan, ¿no? Entonces el silencio siempre es un elemento de comunicación. Es imposible no comunicar. Es imposible. Siempre comunicamos de alguna manera. Siempre comunicamos. Es imposible que no comuniquemos. Con gestos, con palabras, con signos, con lo que ustedes quieran. Pero es imposible. Y termino ya con una cosa más divertida y más triste también, que es la siguiente. O sea, tal y como estamos en la sociedad actual, una gran parte del lenguaje se lo están comiendo los eufemismos y los disfemismos. Más los eufemismos que los disfemismos, que son mucho menos. El diccionario de la RAE, la Real Academia Española, define la palabra eufemismo como la forma de decir de una manera suave, decorosa, culta, ideas que de otro modo serían dañinas, o vulgares, o malsonantes. Pero hoy tenemos, esta es la definición que trae la RAE, pero hoy tenemos que ver otro aspecto más. Hoy tenemos que ver que los eufemismos de nuestra sociedad, todos, absolutamente todos, envuelven, son palabras que envuelven una realidad. Y generalmente esa realidad es un tabú, algo que no es nombrable. Es como un ejemplo que todo el mundo conoce, todo el mundo conoce. El tema de la muerte. Hoy la muerte es un tabú en la sociedad actual. En torno al tema de la muerte existen páginas de eufemismos. Se ha ido al cielo, se fue, mi padre ya marchó. Podemos seguir toda la lista de ustedes quieran. Mucho. Cuando queremos hablar en plan provocador o en plan vulgar, empleamos también para la muerte un disfemismo, la palmó, por ejemplo, es una expresión vulgar, para decir que una persona murió. Pero no empleamos la palabra muerte casi nunca. Casi nunca. Hay muchas palabras tabú y en el lenguaje se reflejan, pero en la sociedad se proyectan, se ven. Antes las mujeres paríamos, hoy vamos a ver. La palabra parir resulta vulgar. O por ejemplo, una mujer que sufre la prostitución se ha llegado al colmo del eufemismo llamando a la trabajadora del sexo. Ese ya es el final de los eufemismos que se pueden crear. Entonces yo era una trabajadora del sexo. ¿Desde qué vamos? Eso también se trabaja. Se ha inventado un eufemismo sonoro para una cosa dura de diferente. Hoy ya no hay barrenderos, hay empleados de limpieza diaria. Ya no hay borrachos, sino ebrios. Y ahora, como abundan tanto, pues ha disminuido un poco el término, pero hace unos años no había calvos, sino alopésicos. O descapotables, se decía, en plan disfemismo, en plan negativo, se decía. No eran gordos, sino entraditos de carne, rellenito. La guerra es un conflicto bélico. Las matanzas que suceden en personal civil próximo a los lugares de conflicto, pues son problemas bilaterales, conflictos bilaterales, algo que se extendió. Hoy un mendigo es un indigente, una persona en situación de pobreza. Palabras también. Ya no tenemos criadas, ahora tenemos empleadas de hogar. Aunque hagan el mismo trabajo y les tenemos igual. Pero ya estabais bien. El cementerio normalmente ya está posando. La cárcel es una institución penitenciaria. Y el carcelero es un funcionario de prisiones. Bien, podríamos seguir. Una persona fea, no se dice esta persona que es fea, a veces, qué poco agraciada. ¿O no?
Tenemos un lenguaje eufemístico totalmente. La suegra madre política. Yo no digo ni tú ni yo, no digo ni bien ni mal, he dicho lo que se usa para suprimir palabras tabú. Todo eufemismo sustituye una expresión dura, vulgar o grosera por otra más suave, más elegante, más decorosa. Entonces, podemos tener limpiezas étnicas, simple y pura matanza racista. Hoy son limpiezas étnicas. Ya no hay crisis, hay decrecimiento puntual, económico, pero ustedes se dan cuenta que la palabra decrecimiento está formada por un concepto positivo, que es crecer. Y entonces, ¿qué estamos indicando una cosa negativa por otra positiva? ¿En qué quedamos? No podemos decir simplemente crisis o situación económica grave. No, cuidado. No hay interrupción voluntaria del embarazo. Perdón, no hay aborto, hay interrupción voluntaria del embarazo. Y así sucesivamente. No hay regiones deprimidas, explotadas, sino comarcas pobres. Los despidos son realmente de plantilla. Y así podíamos tener, los pobres son personas en riesgo de exclusión social. Una frase que está creando muchísimo, lo de la exclusión social. Personas hay no sé cuántos niños en riesgo de exclusión social. Hay no sé cuántos niños explotados, pobres, demasiado. De verdad, que nos llega al alma de una vez. Decimos de una forma suave, llevadera. Y así sucesivamente. Estos eufemismos son situaciones que hoy nos da la sociedad, que hoy tenemos en la sociedad, para suavizar la dureza de la realidad y la necesidad. Y cada vez se están empleando más. Ustedes ven este tochito que yo tengo aquí, que son listas de eufemismos. No se lo voy a dar todo, por supuesto, pero hay, bueno, y luego los eufemismos en la prensa, muchísimos, en el lenguaje jurídico, otros tantos. O sea, el eufemismo ha llegado para quedarse. Lo que ocurre es una cosa, cuidado, los eufemismos tienen fecha de caducidad. Tú puedes emplear un eufemismo para decir una cosa y al cabo de unos años hay que crear otro, porque aquel ya no se usa, ya queda peor. Entonces, cuidado porque el lenguaje está, después de un tiempo, acaba mostrándonos su verdadero significado. Y claro, usamos un juego perdido. Frente a los tabúes de la vida, bueno, hay que crear cosas dulces y sobre todo que sean suaves, más agradables, más llevaderas. Todo esto no ha sido más que un aperitivo. Me gustaría, si en otro momento quieren, yo le agradezco muchísimo a los años que fui a México, que me obligaron a trabajar estos temas, y los años que estuve en un ciclo formativo de animación sociocultural, porque yo sabía cosas prácticas, pero cuando tienes que contarlo, tienes además que prepararte, y te obligas a leer, te obligas a estudiar, te obligas a trabajar, y sinceramente un gran favor que nos hacen, porque de otro modo no lo trabajaríamos. Cada vez que alguien nos pide que reflexionemos algo para compartirlo, nos está haciendo un inmenso favor. Yo lo voy a tomar así esta tarde, y no sé si quieren comentar alguna cosa más, todavía tienen 5 minutos, 6 minutos. Bueno, esto que dice Isabel, que ha sido un aperitivo, ¿van a Sí. ¿Cómo no? A colación de lo que dijiste de los silencios como recurso también del lenguaje, yo puedo decir que no hay partitura sin silencio, y no sería todo horrible. También me han enseñado otra cosa, y nos llevan falta en el esquema de la comunicación, porque cuando hablamos del receptor, del emisor, del contexto, hace falta una palabra grande, mayúscula, que se llama respeto mutuo. Porque si no vamos a... Condición sine qua non. Respeto mutuo. Y hay otra cosa, cuando damos la razón, decimos que la razón es como el aire también, ¿no? Si yo te la doy toda, te respiro.
Después quiero hacer mención a una enseñanza que es de esas enseñanzas que más valoro. Y fue una conversación con una maestra que me decía que todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos con dos componentes: la calidad y la calidad. Con el respeto profundo de ponernos en los zapatos del otro, que no es precisamente una tarea fácil la de ponerse en el calzado del otro. Porque no es para darle la razón, a lo mejor es para quitársela, pero sí es para entenderlo. Bueno, pues nada, vamos cerrando este acto con este aperitivo que dice Isabel, pero yo creo que ha sido un aperitivo de gourmet. No, Pero si las amigas son un problema. Y entonces, pues nada, le damos las gracias por la aportación que siempre aprendemos cuando escuchamos a una persona sabia, ¿no? Y a una no sabia también, porque las no sabias también nos dan unas perlas muchas veces. Y nada, pues darle las gracias, vuelvo a repetir, y recordarles que el sábado a las 11 es la manifestación por Palestina, y para recordárselos que puedan ir que vayan. Y ahora pues ya, Cristina, es la directora. Y también es Pentecostés, la celebración También. Sí, hola, María. Sí, también. Ah, por aquí. Vale, simplemente, bueno, ya María lo dijo, ¿no? Darte las gracias, y como a lo largo de toda la charla ella ha hecho referencia a que esto no es nada más que un aperitivo, pues tomamos nota de cara al próximo curso, profundizar en algunos de los aspectos como taller. Es una experiencia que hemos puesto en marcha este año, lo de los talleres. Pues vamos a ver si en el próximo curso también ponemos alguno, no solo de este tema, sino de otros. Recordarles la próxima sesión, que ya casi estamos a la puerta de terminar el curso, es el 28 de mayo. El título: El capitalismo actual, límites y alternativas, y el ponente es Joaquín Arriola, es profesor de Economía Política de la Universidad del País Vasco. Viene el día anterior, bueno, no, viene este mismo día por la mañana, está con nosotros y se va al día siguiente, o sea, viene expresamente para estar con nosotros. Y además, también es bueno recordar que quien va a presentar y va a moderar es Antonio González Mestre, también gran amigo. Esperemos que pueda, porque si dijimos al principio del curso, Sí. has hablado con él recién. Sí. Porque yo se lo dijimos al principio del curso y fíjate el pobre donde está, ¿no? Pues eso, para que lo tengan en cuenta, y ya no sé. Y además pedirle disculpas a todas las personas que nos siguen, porque está fallando en las últimas sesiones, ha estado fallando mucho todo el tema de la megafonía, no aquí, sino lo que se escucha, sobre todo en directo. Bueno, vamos a ver si lo podemos ir solucionando, pero sí decirles que en el blog, cuando se sube, el sonido es perfecto. O sea que si quieren volver a escucharla, la pueden escuchar magníficamente, y las personas que nos están siguiendo lo mismo, pues pueden volver a escucharla, y la verdad es que se oye muy bien, porque es una pena que a lo mejor pierdan algunos aspectos. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, y bueno, hasta la próxima.